poquito. Ahí estamos en directo. Hola, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un cuarto encuentro ya, ¿no? De este libro, Este dolor no es mío, basado en constelaciones familiares, ¿no? Y en todo este trabajo que hizo este autor, Mark Walling, ¿no? Y bueno, habíamos quedado en esta parte de estas preguntas, ¿no? Para hacernos, para saber si estamos identificados con algún miembro de nuestro sistema familiar. Entonces el autor propone unas preguntas que nos hagamos a nosotros mismos para detectar si estamos o no identificados con algún miembro de nuestro sistema. Estas preguntas son las siguientes, ¿no? ¿Podrías sentir, comportarte, sufrir, expiar o llevar la pena por alguien que vino antes que tú? ¿Tienes síntomas, sentimientos o comportamientos que son difíciles de explicar en el contexto de tu experiencia de vida? ¿La culpa o el dolor impidieron que algún miembro de la familia amara a alguien o lamentara su pérdida? ¿Alguien hizo algo que causó tu rechazo en la familia o su rechazo o que alguien fuera rechazado en la familia? ¿Hubo un trauma en la familia, alguna muerte prematura de un padre, un hijo, un hermano, un abandono, un asesinato, un crimen, un suicidio, etcétera? ¿Algún evento que haya sido demasiado terrible, doloroso, vergonzoso para hablar sobre el mismo? ¿Podrías estar conectado con ese evento, viviendo una vida similar a la persona de la que nadie habla? ¿Podrías estar reviviendo el trauma de este familiar como si fuera el tuyo? Veremos ahora un escenario hipotético, ¿no? Primero ocurre una tragedia, ¿no? El hermano mayor de un niño de 2 años muere repentinamente, dejando atrás a los padres afligidos y a un niño demasiado pequeño para entender lo que sucedió. Esto es algo doloroso de imaginar, pero para el niño sobreviviente este evento podría activar uno o más de los 4 temas. Ejemplo. El niño podría rechazar a un padre, a uno de los padres, ¿no? En su dolor, cualquiera de los padres podría perder la voluntad de vivir. Tal vez el padre o la madre comienzan a beber para adormecer el dolor, o comienzan a pasar más tiempo fuera de casa. Tal vez estar juntos solo intensifica la pena que no pueden tolerar. Tal vez se culpan por algo que creen que contribuyó a la muerte de su hijo, o en secreto se culpan entre sí. Acusaciones como no obtuviste al médico adecuado, o deberías haberlo estado observando con más cuidado, podrían aparecer bajo la superficie, pero probablemente no se hablarían. En cualquier caso, el niño sobreviviente sentiría las emociones en espiral de sus padres. Las rabias, las autoincriminaciones. Podrían sentir que el mundo se ha derrumbado o ha desaparecido repentinamente. En respuesta a esto, el niño podría separarse o blindar todo su cuerpo de los sentimientos abrumadores, ¿no? En un intento de protegerse. A los 2 años, un niño no puede entender la magnitud de esta tragedia, ¿no? La pérdida de la atención de sus padres sería confusa, tal vez incluso mortal. Más adelante podría culparlos por el dolor o la distancia que sintió, sin tener en cuenta lo que sucedió y cómo debió haber sido para ellos. Otro tema que podría llegar a experimentarse, ¿no? O a verse, es que el niño podría experimentar un vínculo interrumpido con la madre, ¿no? Porque el impacto de la muerte del hermano mayor probablemente va a destrozar el corazón de la madre, ¿no? Esta se va a encontrar desolada, desesperada. Y esto va a provocar la fragmentación, ¿no? Del vínculo que comparte con su hijo de 2 años. Este evento va a interrumpir el vínculo, ¿no? Que el niño ha experimentado hasta ese punto
y va a interrumpir su desarrollo neuronal, ¿no? A esa edad no entendería la enormidad de la tragedia que causó que la atención de su madre cambiara. Todo lo que el niño puede sentir es que ella estaba brillando en su luz hacia él en ese momento y que la luz se apagó. Los productos químicos diseñados para ponerlo en alerta lo dispararían en su cuerpo, manteniéndolo en guardia. Entonces podría desconfiar de su madre, temiendo su inconsistencia, temiendo que ella pudiera desaparecer también en cualquier momento, ¿no? Esos serían dos de los temas. Otro tema: el niño podría fusionarse con el dolor de la madre o el padre. Debido a la muerte de su hermano, ¿no? Como los padres experimentan este gran dolor, el hijo es como que se hace cargo, ¿no? Toma este dolor de los padres como si fuera suyo. Y en un intento ciego de aliviar el dolor de sus padres, él podría tratar de llevar la depresión de su madre o el dolor de su padre, ¿no? Como si él tuviera un poder mágico para quitárselos. Si yo los llevo, ustedes se van a sentir mejor, ¿no? Los niños que comparten el dolor de sus padres lo hacen inconscientemente, ¿no? Operan desde una fantasía ciega, creyendo que pueden salvarlos. Estos niños leales, ¿no? Repiten las penas de sus padres y reviven sus desgracias. Estos lazos de lealtad, ¿no? Como los llama Hellinger, pueden llevarse a cabo durante varias generaciones, se van transmitiendo, ¿no? El cuarto tema sería que el niño podría identificarse con el hermano muerto. Entonces, esas intolerables olas de dolor que bloquean las expresiones de vitalidad y felicidad, el niño vivo podría incluso comenzar a andar de puntillas alrededor de los padres para no molestarlos, para evitar el dolor de los padres, ¿no? Los miembros de la familia pueden tratar de no pensar en el niño muerto e incluso resistirse a pronunciar su nombre. De esta manera se excluye al niño muerto, creando un terreno fértil para que una identificación se arraigue. Hellinger enseña que un niño posterior en el sistema puede expresar lo que una familia ha reprimido. Esto significa que el niño vivo podría sentirse deprimido o sin vida, separado de su esencia como si no existiera, de manera similar a como la familia percibe al hermano muerto, ¿no? El niño vivo puede sentir que es ignorado o no visto en la familia, o que no es importante o que no importa, ¿no? Incluso podría llegar a adoptar actitudes, ¿no? Y rasgos de su hermano muerto. Se puede sentir como unido a su hermano, ¿no? En una simpatía silenciosa. Como tú no puedes vivir, entonces yo viviré tu vida, ¿no? Le dice el pequeño al grande. Bien. Las 4 herramientas del mapa de este lenguaje básico, ¿no? Para descubrir este lenguaje básico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en los otros videos, ¿no? De esto que el autor propone, que es descubrir ese lenguaje central. O nuclear también le llama, ¿no? O básico. Uno de los mayores obstáculos para resolver el trauma es que la fuente a menudo permanece fuera de la vista. Sin un contexto para comprender nuestros sentimientos, a menudo no sabemos los próximos pasos a seguir. El lenguaje central puede traer el origen de un trauma a la vista, de modo que podamos desentrañar las formas en que podemos haber estado reviviendo el pasado. Ahora vamos a empezar a construir nuestro propio mapa central. Y para esto vamos a seguir un proceso paso a paso, ¿no? Detectando el idioma que usamos, las palabras que hablamos, para poder identificar el origen de los sentimientos que pueden haber sido difíciles de explicar. Entonces el autor dice que para esto hay 4 pasos, ¿no? Y las herramientas que se nos dan son:
Primero, hay que detectar la demanda central. Segundo, los descriptores principales. Tercero, la oración central. Y cuarto, el core trauma. Ahora vamos a ver qué es el core trauma, ¿no? Entonces lo que vamos a aprender es a escuchar las pistas en las palabras de nuestra queja central. Vieron que nosotros continuamente nos quejamos siempre de lo mismo, ¿no? Y aprender a analizar y descifrar qué nos pertenece, o sea, qué es nuestro, y qué es lo que se deriva de la historia familiar. Al hacer esto vamos a empezar a romper el trance de los traumas del pasado y aprenderemos a ubicar los sentimientos y los síntomas asociados a ellos en el contexto histórico adecuado, ¿no? Primero vamos a hablar de la demanda central, que es el primero, ¿no? Investigaciones sobre la fenomenología del yo dicen que las palabras que usamos para describir nuestras preocupaciones y luchas pueden decir más de lo que creemos. Sin embargo, poco de nosotros pensamos mirar ahí. Por eso ahora vamos a construir nuestro mapa de lenguaje central. Vamos a aprender a seguir nuestras palabras, porque esas palabras forman un rastro, ¿no? Son como pistas, ¿no? Que nos van a llevar al origen de nuestros miedos. A lo largo de este camino verbal, la queja, aquello acerca de lo cual siempre me quejo, esa queja que repito, ¿no? Es el primer punto, ¿no? Es como lo que me permite encontrar el cofre del tesoro, ¿no? Pero para eso necesitamos mirar dentro. Para escuchar la queja de nuestro lenguaje cotidiano, tenemos que buscar el hilo más profundo de la emoción en el tejido de las palabras que hablamos. Escuchamos las palabras que tienen la mayor resonancia emocional. A veces hay un miedo debilitante que nos mantiene cautivos. A veces hay una cualidad urgente de algo que se solicita. A veces hay un gran dolor. Y vamos a ver esto a través de un ejemplo, en el caso de Bob, ¿no? Que era un ingeniero de 52 años, que se sentía ansioso y solo. Y su queja era: ¿por qué todo el mundo siempre me deja? ¿Por qué no soy lo suficientemente bueno? En la queja de Joan, ¿se acuerdan? Ella dijo que su madre siempre se refería a ella como la decepción absoluta en la familia. Su principal queja fue que ella y su madre no estaban cerca y que la distancia y las palabras ásperas entre ellas habían sido fuente de gran dolor y vacío para ella. Cuando retiró las capas de dolor generacional, comprendió que era su abuela, no ella, quien se sentía como la decepción absoluta de la familia. La historia era así, la de Joan, ¿eh? La abuela era una niña de 15 años enamorada de un hombre casado en un pequeño pueblo irlandés. Ella queda embarazada y el hombre se niega a asumir la responsabilidad. Entonces es expulsada de su hogar y la abuela vive la vergüenza, ¿no? Por el resto de su vida, limpiando casas y criando a su única hija como madre soltera. La abuela nunca se casó y nunca superó la sensación de que al tener un hijo ilegítimo había avergonzado a su familia. A pesar de que la abuela nunca pronunció las palabras desilusión absoluta, estas palabras resonaron para las tres mujeres, o sea, para Joan, para la madre de Joan y para la abuela. Y la abuela vivió estas palabras cuando fue desterrada por su familia. Su hija vivió estas palabras cuando sintió que había arruinado la vida de su madre al nacer fuera del matrimonio.
2 generaciones después, la nieta comparte las emociones, sintiendo que ella era una decepción para su madre, ¿no? Entonces las palabras centrales, ¿no?, de la queja de la nieta eran decepción absoluta. Cuando se comienzan a explorar estas palabras, ella pudo obtener tranquilidad y comprensión. Y comenzó a darse cuenta de que este problema de su madre, ¿no? O sea, este rechazo, ¿no?, con su madre, no era hacia ella personalmente, ¿no?, a pesar de que las palabras eran dirigidas hacia ella, ¿no? Ahora, cuando las escuchó, las palabras provocaron sentimientos de amor y compasión por su madre y por su abuela, y por lo que debe haber sido una vida difícil para ellas en Irlanda. Al analizar la queja central, no solo estamos observando nuestro lenguaje hablado, sino que también estamos observando nuestro lenguaje corporal, somático o físico. También prestamos especial atención a los síntomas y comportamientos que destacamos como inusuales. En el ejemplo que vamos a ver ahora de Carson, un bombero de 26 años, expresó su miedo, ¿no?, tanto física como verbalmente. Carson tenía 24 años cuando su auto rozó una barranquilla y casi se cayó sobre un acantilado. En un instante recupera el control del vehículo y continuó de manera segura hasta su destino, pero su sensación de tener algún control en su vida se desvaneció. Desde ese día Carson había estado sufriendo diariamente ataques de pánico. Junto con los sentimientos de temblores y mareos, había una sensación clara de que de morir su vida no habría supuesto nada, ¿no?, como que su vida no valía nada. Estas fueron las palabras de su queja. Si muero, no dejaré ningún legado. Nadie me recordará, me habré ido completamente como si nunca hubiera existido. No se me recordará con buenos ojos. Pero lo extraño de los lamentos de Carson era que pertenecían a un hombre de 26 años. La vida de Carson apenas había comenzado, y aquí estaba, lamentando ya toda una vida de arrepentimiento, ¿no? Algo estaba descentrado, ¿no? Obviamente, algo no encajaba en esto. Al comenzar a examinar estas palabras de su queja central, ¿no?, tenemos que confiar en las palabras implícitamente, ¿no? Pero, sin embargo, dice el autor, uno no confía en el contexto. Pero las palabras en sí mismas son generalmente ciertas para alguien, no necesariamente para nosotros. Descubrir quién es esa persona requiere echar un vistazo detrás de la cortina de nuestra historia familiar. Para Carson, ese desaparecido era su padre. Después de un tumultuoso divorcio de su madre, se le pidió al padre de Carson que renunciara a sus derechos paternos, ¿no? Carson en ese momento tenía 4 años. Después de una gran batalla, su padre finalmente aceptó, así que Carson nunca volvería a ver a su padre. Su madre no solo habló despectivamente sobre su padre, sino que Carson también fue adoptado por el nuevo esposo de su madre y recibió el nombre, o sea, el apellido del nuevo hombre. Vamos a ver nuevamente la queja de Carson. No dejaré ningún legado, nadie me recordará. Me habré ido completamente como si nunca hubiera existido. No seré recordado bajo una buena luz. Fusionado con la realidad de su padre de haber perdido su legado viviente, que era su hijo, Carson había encontrado una forma secreta de unirse a su padre desaparecido y compartió los sentimientos de la dolorosa experiencia de su padre, temiendo que él también se hubiera ido y olvidado de repente. Después de descubrir la raíz de su queja, Carson tomó la decisión de localizar y reanudar el contacto con su padre, ¿no? El padre se había casado nuevamente y tenía 3 hijos, pero se emocionó al ver a Carson, ¿no?
Entonces, en el caso de Carson, su madre fue la vencedora y su padre el perdedor, debido al hecho de que él no pudo estar ahí para criar a su hijo, ¿no? Ambos padres habían luchado por la custodia de los hijos, pero por razones desconocidas, y su padre había perdido, ¿no? Carson se dio cuenta de que años de las historias negativas que su madre le había contado sobre su padre habían ocultado sus primeros recuerdos de él. Entonces, durante los meses, ¿no?, que él se vuelve a reencontrar con su padre, pudo crear nuevos recuerdos, comenzaron a forjar juntos un nuevo legado, ¿no? Y ahora vamos a ver su primer ejercicio, ¿no?, el primer ejercicio escrito, para poder justamente nosotros mismos investigar nuestra queja central. Por eso es importante que ahora que voy a leer esta parte, vos puedas tomar una lapicera y un papel, o un bolígrafo, no sé cómo le dicen allá en tu país, ¿no?, para hacer este primer ejercicio escrito, donde vamos a investigar nuestra historia central. Lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en un problema que sea el más apremiante en nuestra vida en este momento. Podría ser un problema de salud, de trabajo, de relación, un problema que interrumpa nuestro sentido de paz, seguridad o bienestar. ¿Cuál es el problema más profundo que queremos curar? Tal vez sea un síntoma, un problema abrumador, un sentimiento que hayamos tenido toda nuestra vida, supongamos, ¿no? ¿Qué queremos ver? Y entonces, tomando la lapicera y el papel, vamos a escribir todo lo que sentimos que es importante para nosotros, ¿no? Y hay que escribir como se nos ocurra. Por ejemplo, ¿no?, puede ser que tengamos miedo de que algo terrible nos suceda en el futuro, ¿no? Seguimos escribiendo. Todo lo que me nazca. O sea, sin, como dice el autor, sin tachar y volver a escribir porque no me gustó. No. Así, como una escritura, como le llaman, ¿no?, una escritura inconsciente le llaman a esto, ¿no?, cuando escribo así automáticamente, ¿no? Si no nos surge nada, ninguna idea, ¿no?, para escribir, ¿no?, pensemos, ¿no?, en qué temeríamos que nos ocurra, ¿no? No leamos, ¿no?, lo que escribimos hasta que hayamos escrito nuestra preocupación más apremiante. Y hay que mirar lo que hemos escrito. Mientras lo leemos, o sea, después de escribir todo, sí lo podemos leer, no nos dejemos atrapar, dice el autor, por las palabras o los sentimientos, ¿no?, sino que hay que escanearlo ligeramente, sin sentir las emociones. Porque tenemos que buscar las palabras o frases que se destacan como inusuales o peculiares, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿qué palabras o frases siempre dices? O tal vez nunca has dicho antes de hacer este ejercicio. ¿Qué lenguaje, qué palabras parecen como saltarte hacia ti, ¿no? ¿Qué nos llama la atención de lo que hemos escrito? Después de hacer esta primera lectura, así sin prestar demasiada atención, pero sí focalizándonos en lo que sentimos, ¿no? Sin sentir las emociones, dice el autor, sino solamente como un análisis del texto, podríamos decir. Lo tengo que volver a leer, todo eso que escribí, pero ahora hay que leerlo en voz alta. Primero lo leo voz baja, ¿no?, visualmente, y detecto las palabras.
inusuales, todo esto. Luego lo vuelvo a leer, pero en voz alta, para mí mismo, ¿no? Y hay que intentar escuchar, ¿no? También sin sentir emociones. El autor le dice que esto se llama escuchar con nuestro meta oído, ¿no? O el tercer oído, dice él. ¿Qué palabras u oraciones, cuando vas leyendo en voz alta, tienen una cualidad urgente para ti? ¿Qué palabras tienen una fuerte resonancia emocional o un sentimiento dramático? ¿Qué palabras tienen un sentimiento de extrañeza o peculiaridad? ¿Qué palabras pueden no encajar completamente en el contexto de nuestra experiencia de vida? O sea, todo eso que me llama la atención, ¿no? Que me resulta extraño y que no encaja con mi vida, ¿no? Hay que ver si uno puede escuchar lo que ha escrito como si estuviera escuchando a otra persona. Quizás, de hecho, las palabras pertenecen a alguien más, y lo que estamos haciendo nosotros en esta lectura en voz alta es darle la voz a ese otro, ¿no? Tal vez pertenezcan a alguien en la familia que estaba traumatizado y no lo podía decir en voz alta. Tal vez a través de tus quejas estás contando la historia de esta persona. Escucha lo más profundamente que puedas, ¿no? Para que algo en la escritura te atrape. Este tipo de escucha es como escuchar entre líneas, ¿no? Para que aparezca lo esencial. No hay que perderse en los elementos emocionales de la historia, porque si no vamos a perder de pista la queja central, ¿no? Bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? En esto de detectar la queja central, que es el caso de una chica llamada Sandy, que su queja decía, me voy a morir. Ella tenía un miedo a que se iba a morir y comenzaron a hacer el trabajo. Sandy era sobreviviente también ¿cómo es? De ancestros que estuvieron en el Holocausto, y quería poder entender, Sandy, ese miedo abrumador a la muerte que tenía. Ella describió su miedo como no a la muerte en sí misma, pero sabiendo que voy a morir y no puedo hacer nada para detenerlo, ¿no? Y que eso para ella estaba totalmente fuera de su control. Esta chica, ¿no? Sandy quería ayuda con su miedo debilitante en los espacios cerrados, porque debido a esto no podía volar en aviones, montar en ascensores, ¿no? Y esto le producía un profundo pánico. Su queja central lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir, ¿no? Sandy tenía 19 años cuando comenzó esta claustrofobia y los sentimientos de no poder respirar. Su padre, el padre de Sandy, también tenía 19 años cuando los padres de su padre, ¿no? Sus abuelos, era de Sandy, ¿no? Y la hermana menor, fueron asfixiados en la cámara de gas en Auschwitz. Los síntomas de Sandy empeoraron después de que su padre falleció hacía 10 años, ¿no? Aunque su enlace parecía obvio, ¿no? Sandy nunca había hecho la conexión. Llevaba el terror aterrado de sus abuelos y tía. Tal vez incluso llevó la culpa de su padre de no haber sido el único miembro de la familia que sobrevivió. Entonces vamos a volver a mirar el lenguaje central de Sandy, que decía, sabiendo que voy a morir y no puedo hacer nada para detenerlo, está totalmente fuera de mi control. Claro,
Así fue como se sintieron sus abuelos y su tía en una cámara de gas, ¿no? Sin control, no podían hacer nada, ¿no? Dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría haber experimentado como si estuviera con muchas personas, ¿no? Amontonado, ¿no? Ese amontonamiento, ¿no? Esa claustrofobia, ¿no? Entonces, el lenguaje central de Sandy reveló esto, ¿no? Esto, no puedo respirar, no me puedo salir de aquí, me voy a morir. El pánico de sus antepasados se había expresado dentro de ella. Aunque había sabido de los trágicos eventos en su familia, nunca había hecho la conexión de que podía ser la portadora de un sufrimiento que no le pertenecía. Entonces le pedí a Sandy, dice el autor, que visualizara a sus abuelos y a su tía. Hola Darío, bienvenido. ¿No? Porque esto vieron que en las constelaciones, no sé si ustedes habrán estado escuchando por ahí o leyendo algún material, hay unas constelaciones que se llaman constelaciones imaginativas, ¿no? Las cuales nosotros podemos hacer por nosotros mismos en nuestra imaginación, o sea, mediante la visualización. En realidad, cuando medio como nos autoconstelamos, o sea que nos ponemos en un lugar, ¿no? E imaginamos que ahí están ellos, ¿no? Las personas con las que tenemos el conflicto, ¿no? Lo que queremos sanar. Nuestra mente como que los ve ahí, ¿no? Y el autor, ¿no? Del libro, que es el terapeuta, ¿no? Le pide a Sandy que le diga a sus abuelos y a su tía: he estado aterrorizada como ustedes, y puedo ver que este terror ni siquiera me pertenece. Me doy cuenta de que no ayudo, no es de ayuda llevarlo por ustedes, y ciertamente esto no es lo que quiero para mí. Me molesta verme ansiosa y de esta manera. Por eso voy a dejar estos sentimientos de ansiedad contigo. Esto de devolverle a nuestros ancestros todo esto es sumamente liberador, ¿no? Dejo estos sentimientos de ansiedad contigo, abuela, y contigo, tía Sara. Las lágrimas se acumularon en los ojos cuando imaginó a los tres sonriendo y bendiciéndola para que fuera feliz. Por eso también hay que pedirles: te pido permiso para ser feliz, bendíganme, ¿no? Cada vez que a mí me vaya bien en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ella pudo sentir, Sandy, que todo el peso de sus temores se iba disipando. Este es el caso de Sandy, ¿no? Bastante interesante, porque puede ser que nos pase a alguno de nosotros también, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de Lorena, que tenía en su queja, en su lenguaje central: me volveré loca. Muchos de nosotros tenemos miedo de que nos suceda algo horrible en el futuro. Este temor se revela a menudo en nuestra queja central. Lorena tenía 19 años y sufría de ansiedad y ataques de pánico en situaciones sociales. Ella describió estos sentimientos como sentirse atrapada, no poder salir, cuando ella estaba con sus amigos. Ella había notado la ansiedad por primera vez hacía 3 años, justo al mismo tiempo que había estado luchando con una enfermedad que tenía de infección en la vejiga continua, ¿no? Ella recordó haber ido de médico en médico y parece ser que ninguno de los medicamentos que le habían recetado a Lorena parecía ayudarle con los síntomas. Describió la parte más terrible de esta infección de vejiga, que digamos estaba asociada a un miedo de que nadie pudiera ayudarla y que la infección nunca iba a desaparecer, ¿no?
Bueno, eventualmente lo que sucede es que la infección de su vejiga desaparece, pero su ansiedad aumenta, ¿no? Entonces, bueno, Mark, que es el terapeuta, le dice, ¿y si en realidad la infección de la vejiga nunca desapareció? Le pregunta Lorena, ¿no? Entonces yo tendría que sentir, dice Lorena, que siempre voy a tener que ir con los médicos y me voy a deprimir. No podría tener éxito en la vida, estaría ansiosa todo el tiempo, me sentiría una perdedora, ¿no? Al escuchar este lenguaje central de Lorena, ¿no? ¿Qué palabra te salta? Dice el que salta, te resuena, ¿no? Perdedor, me sentiría restringido, ¿no? Esas son las dos palabras más que saltan más, ¿no? Que llaman más la atención. Vamos a observar cómo estas palabras quieren llevarnos en una nueva dirección, más allá de la infección de la vejiga, ¿no? Lorena se estaba acercando a su lenguaje central, pero todavía no estaba en el camino. Para ayudarla a profundizar, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando nos topamos con un punto muerto mientras intentábamos articular su peor temor, a menudo, ¿no? Dice el autor, ¿no? Que es bueno no solo imaginar nuestro peor temor, sino el peor temor de otros, ¿no? Lo que nosotros sentimos que es lo peor que le puede pasar a otro, ¿no? Entonces, porque si no es como que nos quedamos en nosotros y no podemos ver esto que también otros también sienten, ¿no? Hola, buenos días, las aventuras de Santi. Bien, entonces, fíjense en cómo va el terapeuta trabajando con ella, ¿no? Entonces, Mark, acuérdense en que el autor se llama Mark, ¿no? Dice, ¿qué es lo peor que le puede pasar a otra persona que no seas tú? Y Lorena dice que no tenga éxito, que no sea feliz, que no pueda hacer las cosas que quiere hacer. Se volverían locos, se habrían convertido en un ermitaño, terminarían en un psiquiátrico y eventualmente se suicidarían, ¿no? Fíjense en todo esto que ella dice, que es lo que siente, que es lo peor que le podría pasar a una persona en la vida, ¿no? Vamos a observar estas palabras que dice Lorena con respecto a otros, ¿no? Enloquecer, terminar en un psiquiátrico o suicidarse. Ahora vamos a poner todo junto, lo que dijo antes con respecto a ella y lo que dice con respecto a los demás. O sea, perdedor y restringido, que fueron las primeras palabras, se pueden relacionar que con que si alguien es un perdedor o está restringido, se vuelve loco y termina en un psiquiátrico donde luego se suicida, ¿no? Bien. Descubrió Lorena su miedo más profundo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo hizo para descubrirlo. Oraciones centrales de Lorena. Seré un perdedor o una perdedora. Me volveré loca y terminaré en una institución mental y eventualmente me suicidaré. Siguiendo este mapa de su lenguaje, Lorena descubrió el trauma crucial en su historia familiar. Este es un ejercicio que está bueno porque o sea, no es tan difícil, lo podemos llegar a hacer, ¿no? Comenzando del ejercicio 1, que es con estas preguntas, primero darme cuenta, ¿no? De qué es eso que yo siempre digo, ¿no? Porque si todos tenemos algo que siempre nos quejamos, ¿no? Y después poder ir haciendo todo este ejercicio, ¿no? Para detectar, porque puede ser que estemos, cierto, justamente identificados con alguien de nuestro sistema y cargando justamente ese dolor de otro, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Le hacen una pregunta, ¿no? Él dice que la llama este tipo de preguntas pregunta puente, para poder conectar esto que ella dice con algo del pasado, ¿no? Entonces le pregunta, ¿hubo alguien en tu familia que fue percibido por todos los demás como un perdedor y que haya terminado en una institución mental y se haya suicidado? Entonces ahí Lorena dice, enseguida dice, el padre, a ver, sí, el abuelo de Lorena, dice, el padre de su madre, fue no respetado y visto como el perdedor en la familia. Él estaba dentro y fuera de las instituciones mentales y se suicidó mientras estaba ahí adentro, ¿no? En la generación siguiente, la tía de Lorena, o sea, la hermana mayor de su madre, también había sido rechazada en la familia como la loca perdedora. Ella también había estado dentro y fuera de las instituciones mentales. La familia se avergonzaba por el comportamiento de esta tía y rara vez se hablaba de ella, ¿no? Y también esperaban que se suicidara como el padre, ¿no? Cuando los miembros de la familia llevan una vida infeliz o sufren un destino muy difícil, a menudo es más fácil rechazarlos que sentir el dolor de amarlos. La ira es a menudo una emoción más fácil de sentir que la tristeza. Parece que este fue el caso con respecto a cómo esta familia enojada trató a esta hermana, ¿no? Era más fácil rechazarla que amarla. Entonces, en la primera generación estaba el abuelo perdedor, rechazado, y en la siguiente la tía, perdedora y rechazada. Y ahora Lorena estaba en la línea, ¿no? Justamente para ser una perdedora más. Y luego extender el dolor a otra generación. Un suicidio, dice el autor, que cuando hay un suicidio en las familias, ¿no? Dice que es algo que es extremadamente difícil de lamentar. Los miembros de la familia como que toman una actitud de enojo hacia esa persona que se quita la vida, ¿no? De esa manera trágica, ¿no? Y claro, las consecuencias del suicidio son vergüenza, imágenes horribles, asuntos no resueltos, deudas, incertidumbre religiosa, ¿no? Todo esto queda como que el que se suicida le deja todo esto en manos a la familia, ¿no? Entonces, ella empezó a comprender, Lorena, los temores que tenía, que no se habían originado en ella, ¿no? Y se lo pudo dejar a sus legítimos dueños. Por eso les digo que es tan importante, ¿no? Hacer este tipo de ejercicios en los cuales nosotros podemos visualizar a estos, ¿no? Con los que estamos implicados y poder dejarles, ¿no? Todo esto, que acuérdense que dejar se hace con las manos hacia abajo, ¿no? Honrar es hacia arriba, ¿no? Y sentirlo realmente, ¿no? Porque es que ellos no, quizás nos los están pidiendo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ejercicio le hace hacer el terapeuta? Justamente de visualizar a su abuelo y su tía de pie frente a ella. Lorena dice que lo primero que sintió cuando los vio ahí delante fue un amor muy grande, ¿no? Se imaginó que la estaban ayudando a estar bien y que solo podía respirar la ansiedad de su cuerpo y devolvérsela. Respiró por varios minutos, informando que su cuerpo se sentía más liviano y más en paz. Le pidió a los dos sus bendiciones para poder vivir una vida feliz, aunque ellos no hayan tenido vidas felices. Y podía ver que no servía de nada llevar esta ansiedad, ¿no? Porque hace llevarla, ese dolor, traía más dolor a su familia, ¿no? Entonces les promete a ambos que no la va a llevar más y se imagina una situación futura de ansiedad en la que podría respirar cualquier ansiedad residual que
le volviera, ¿no? Bueno, así fue como Lorena pudo liberarse del pánico y el autor, ¿no? Después explica, ¿no? Que le preguntan a él cómo se relaciona la investigación esta sobre la neuroplasticidad, ¿no? Que hablan del cerebro, ¿no? Y él cuando le preguntan esto piensa en este caso de Lorena, ¿no? Su capacidad para pasar de un estado predominantemente ansioso a uno más pacífico y equilibrado fue una ilustración justamente de esto, ¿no? Que la historia familiar y la conciencia actual se pueden unir. Una vez que se hacen las conexiones claves y practicamos enfocarnos en nuestras imágenes y experiencias de curación, estamos sentando las bases para nuevas vías neuronales. Un suicidio en la familia puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, los miembros de la familia a menudo, ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿no? Se encuentran como enojados, ¿no? Con el otro, ¿no? Y bueno, esto es bueno verlo, ¿no? Porque quizás uno está cargando con todo esto, estos excluidos, ¿no? Del sistema, todos estos que sintieron, ¿no? Y ahora vamos a ver este lenguaje central, cómo nos puede servir como una brújula. Esta queja es tan convincente que nos obliga a excavar el entierro familiar en busca de respuestas. A menudo la historia familiar que buscamos no está muy disponible, ¿no? Está enmascarada por la vergüenza, protegida por el dolor, ¿no? Como un secreto familiar. Entonces como que esta información no se menciona, no se habla de eso en el sistema, ¿no? Pero podemos conocer la historia dramática o traumática justamente observando nuestros propios problemas, ¿no? Haciendo un enlace con ello, ¿no? Por eso el autor dice que nuestro lenguaje central, nuestra queja central, puede guiarnos o servirnos como una brújula para ir a través de las generaciones de angustia, esta angustia familiar inexplicable, ¿no? Para poder dar descanso a ese dolor, ¿no? Hay una lista de preguntas, ¿no? Que nos pueden ayudar a descubrir nuestra queja central. Y el autor nos pide aquí en este ejercicio que tenemos que responder a cada pregunta con una mente abierta, primero que nada, dice él. ¿Cómo se llama esto? Cuando uno no buscarle la vuelta a lo que voy a escribir, sino responder así, lo que me venga primero, ¿no? No empezar a ver que quede bonito, ¿no? Bien. Esas respuestas a estas preguntas que vamos a ver ahora pueden dar luz a la conexión que hay entre nuestro problema actual y un trauma en nuestra historia familiar, ¿no? Yo me tendría que poner a hacer este ejercicio, porque yo no lo hice. Yo lo leí, todo muy lindo, pero no me lo pongo a hacer. Fíjense en la resistencia que hay, ¿no? Siempre que lo leo digo, qué bueno que está. Pero después hay que ponerse a hacerlo. Bien, vamos a ponernos a hacerlo. Vamos a ver si nos planteamos, ¿no? Tanto ustedes como yo, ponernos a hacerlo y después nos comentamos, nos podemos decir qué nos pasó. Vamos a ver las preguntas. El autor, ese vendría a ser el ejercicio 2. Hasta anteriormente vimos el ejercicio 1, ahora estamos viendo el ejercicio escrito 2. Y tiene 10 preguntas. ¿Bien? Yo se las voy a leer. Ustedes si quieren vayan anotándolas mientras las escuchan o después vuelven a escuchar el video y se las vuelven a anotar, ¿no? Primero, ¿qué sucedió en tu vida? O sea, si hubo algún hecho, ¿no? Algo. Cuando apareció por primera vez tu síntoma o problema. 2. ¿Qué estaba pasando justo antes de que empezara este síntoma o problema? 3. ¿Qué edad tenías cuando apareció por primera vez el síntoma o problema?
4. ¿Te sucedió algo traumático? ¿Le sucedió algo traumático a alguien de tu familia a una edad similar? 5. ¿Qué sucedió exactamente, ¿no?, en esa situación? 6. ¿Cómo te sientes en tus peores momentos? 7. ¿Qué sucede justo antes de que te sientas de esta manera o tengas el síntoma? ¿No? ¿Qué sucede junto antes? Se refiere a si te viene un pensamiento, si hay algo que te surge, ¿no?, un sentimiento que te viene, ¿no? 8. ¿Qué es lo que hace que eso mejore o empeore? 9. ¿Qué te impide ese síntoma o problema hacer? ¿Y qué te obliga a hacer? Como sé que me impide, no sé, concentrarme en lo que estoy haciendo y me obliga a huir, a escapar, ¿no? 10. Si el sentimiento o los síntomas nunca desaparecieran, vamos a imaginar que nunca desaparecieran, ¿no? ¿Qué te imaginas que sería lo peor que podría pasarte? ¿No? Por ejemplo, como el caso de Lorena, que era que ella imaginaba que le van a internar en un psiquiátrico, ¿no? Bien, una vez que respondí a estas 10 preguntas, lo que voy a hacer es leer lo que escribí. ¿Bien? Primero, ¿qué voy a hacer una vez cuando voy leyendo? ¿Qué es lo que voy a tener que tener en cuenta? No voy a tener que reconocer. Primero, el lenguaje que se repite. ¿Bien? Hay un lenguaje en lo que escribí, en lo que respondí recién, que no parece encajar en el contexto de nuestra experiencia de vida. Si es así, ¿podría este lenguaje pertenecer a alguien de tu familia? Otra cosa que tengo que detectar, las edades que se repiten. ¿Hay alguna conexión entre la edad que tenías cuando apareció por primera vez este síntoma y la edad de algún miembro de la familia que luchó con este síntoma o sufrió este síntoma? Si, por ejemplo, ¿no?, dice acá el autor, tuviste un padre que murió joven, ¿no? Podríamos desarrollar un problema o síntoma que limite nuestra vida de alguna manera cuando tengamos la misma edad que nuestro padre fallecido, ¿no? Inconscientemente puede ser difícil para nosotros ser felices o vivir plenamente más allá de la edad en la que murió este padre, ¿no? Bien. Este problema o síntoma puede ocurrir incluso cuando un hijo tiene la misma edad que tenía cuando su padre murió. Padre o madre, ¿no?, se refiere. Ahora vamos a buscar emociones, comportamientos y síntomas que se repiten. Vamos a leer de nuevo lo que escribimos, lo que respondimos. Y vamos a pensar, ¿qué provocó mi problema o síntoma? ¿Qué puso en movimiento? ¿Qué activó mi problema o síntoma, no? ¿Qué estaba pasando en el fondo? Por ejemplo, alguien me abandonó, me sentí abatida, rechazada, abandonada. Ocurrió algo que nos hizo sentir que queríamos renunciar ya a todo, o sea, dejar todo, como esa sensación que uno tiene de hastío, de basta, de resignación más que nada, ¿no? Su problema o síntoma imita o recrea una cierta experiencia o situación de nuestra primera infancia. ¿Es similar de alguna manera a un evento en nuestra historia familiar? ¿Se parece a algo que le puede haber sucedido a tu madre, a tu padre, a tu abuela o abuelo? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar muchas pistas significativas para poder descubrir una conexión familiar. Que es un trabajo que obviamente, ¿no?, no tenemos que poner a hacerlo. Tenemos que un día decir, bueno, hoy me voy a dedicar
a encontrar mi queja central, mi lenguaje central, a ver si puedo detectar solito de dónde viene, ¿no? Bien. ¿Qué mensaje o cualidad particular tiene la queja o el síntoma que intentamos expresar? Cuando podemos mirar esta queja, ¿no?, desde fuera de la caja, ¿no?, como objetivamente, podríamos decir. Esta queja o síntoma puede ser una expresión creativa que nos lleve a completar algo, sanar algo, integrar algo. Tal vez sea un sentimiento que hayamos adquirido, ¿no?, que nunca nos perteneció, que no encuentra, por ejemplo, no encontramos nuestro lugar dentro del sistema, porque estamos representando el dolor de otro, ¿no? A veces un síntoma o problema nos obliga a dar un paso que nunca hemos dado, un paso que ya no podemos ignorar. Tal vez se nos está pidiendo que completemos una etapa que en nuestro desarrollo que se interrumpió cuando éramos pequeños. Tal vez nuestro síntoma o problema recrea un estado de impotencia que funciona para acercarlo a sus padres, o a la inversa. Tal vez su síntoma o problema obligue a crecer e independizarse de los padres, ¿no? Tal vez el síntoma o problema nos está mostrando, bueno, la queja, ¿no?, a través de la queja, ¿no?, que necesitamos terminar una tarea o un camino que hemos abandonado. Tal vez hemos ignorado una parte fragmentada de nosotros mismos, ¿no?, que se está expresando a través de estos síntomas. Tal vez descuidamos un límite personal que ya no se puede pasar por alto. O sea que todos estos síntomas y quejas pueden llevarnos a reparar, por ejemplo, una relación rota. Podemos reparar una relación rota. Nos puede ayudar a curar un trauma personal, porque nos obliga a enfrentarnos a sentimientos que hemos reprimido durante mucho tiempo, ¿no? No solo nos pueden dar una idea de un trauma familiar que nunca se ha resuelto por completo, sino que también nos pueden dar una idea de esa culpa personal que llevamos, ¿no? Así que nuestras quejas, síntomas y problemas pueden funcionar como indicadores, como que nos dicen para dónde ir, ¿no?, en algo que aún no se ha resuelto. Nos pueden ayudar a sacar a la luz algo que no lo podemos ver o conectar con algo o alguien que nosotros o nuestra familia fue rechazado, ¿no? Cuando esto empieza a salir a la superficie, es como que comienza a venir la curación, ¿no?, la sanación. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que primero estaba esto de la demanda, que era la queja, ¿no?, eso que yo me quejo, y ahora vamos a descubrir los descriptores básicos? El autor le llama los descriptores básicos, ¿no? Bien. Dice el autor acá que los sentimientos que tenemos sobre nuestros padres, son una puerta hacia nosotros mismos. Y también son una puerta de entrada a estos 4 temas inconscientes que ya venimos hablando anteriormente, ¿no? Y nos ayudan a identificar cuáles de estos temas inconscientes están operando. Entonces, como dice el autor, hay que tener mentalidad abierta. Hay que, para hacer este trabajo, bueno, cualquier trabajo de constelación. Yo la otra vez conversaba, no me acuerdo con quién, porque a veces son tantas las personas que se me va. Que muchas veces las personas piensan, ¿no?, que hacen un trabajo de constelación, o bueno, cualquier tipo de trabajo. En este caso estamos con lo sistémico, ¿no?, que es altamente efectivo. La verdad que es muy bueno estos trabajos sistémicos. Pero es que si yo hago un trabajo de esta clase, pero lo quiero hacer acá, de la cabeza, es que no me va a resultar.
Por más que vaya a constelar con el mejor constelador, el mejor facilitador, si yo me cierro acá, y lo quiero hacer desde acá, no me va a funcionar. Haga lo que haga. Así vaya al psicólogo, al psiquiatra, a la terapia de no sé qué sé yo qué, no importa, nada va a funcionar. Esto es un trabajo que hay que dejar que el alma se mueva, sentido, no pensado. Pues si no la gente dice, ay, ¿cómo hago? Tengo que poner la figurita acá y pongo el muñequito acá y el otro allá y entonces digo la frase y ya está, Sam Salabim. No, no es así. Por eso les digo que fíjense en hacer este trabajo que vengo leyendo, que explica el autor, o sea, yo ya solamente de pensar, yo soy sincera, yo se los digo sinceramente, no es que me voy a dar de que yo soy no sé qué, no, yo se los digo como es. Empiezo a dar vueltas y nunca lo arranco, porque nos gusta más quejarnos. ¿Mm? Yo ahora es como que, gracias a esto que hago, porque yo digo, la vida como te empuja, ¿no? Es como que estoy obligada, entonces por lo menos lo hablo y alguna cosa que otra durante el día voy trabajando. Pero me doy cuenta mi resistencia a sentarme a hacer un trabajo. Por eso me busco una terapeuta que me ayude. Soy tan vaga que tengo que hacer así. Busco a alguien que me ayude a verme. Porque no es fácil verse a uno mismo. Es totalmente difícil. La mente, esta, la pequeña, automáticamente ¡pum!, te va a boicotear. A sabotear tu trabajo. Porque nosotros no queremos sentir el dolor ese. No lo queremos sentir. En realidad decimos que queremos y después no queremos nada. Yo me lo observo en mí. No sé ustedes si les pasará lo mismo, ¿no? Porque yo en este mundo me he topado con gente que, ¿no es cierto? Parece como que están más allá de lo evidente. Yo realmente me doy cuenta de mis limitaciones y voy haciendo de acuerdo a como me animo y como puedo, ¿no? Y me doy cuenta como me gusta quejarme, ¿no? Y proyectar y decir, sí, mi madre, no sé qué, me tiene cansada. Me veo así. O me culpo. Ay, qué mala que soy. ¿Por qué pienso esto de los demás? Es todo muy sencillo. Porque la mente tiene ese accionar así. Ese movimiento que hace la mente pequeña, ¿no? Continuo. Estos trabajos son del alma, son sistémicos. Y están relacionados con todo esto de nuestro, digamos, acá, bueno, él le dice los antepasados, ¿no? O sea, todo nuestro sistema. Y no es sencillo. Por eso sean amables con ustedes mismos, pero hagan de a poquito, ¿no? Pero hagan algo. Y dense en cuenta cuando se están quejando, ¿no? Y no están haciendo nada. Porque como que actuamos como niños, ¿no? Como que le pedimos al exterior que nos arregle. Que venga alguien de afuera y me diga, me arregle a mí. Y por más que nosotros tengamos el terapeuta, es que el terapeuta me va a mostrar dónde yo tengo que trabajar, pero lo tengo que hacer yo. No lo puede hacer otro por mí, ¿no? Bien, hechas todas estas aclaraciones hacia ustedes y hacia mí, porque yo me lo digo para mí también, tenemos que hacer este ejercicio. Yo me río porque yo solamente veo el ejercicio para trabajar con esto que se llaman los descriptores básicos. ¿Se acuerdan que el otro ejercicio era, los otros dos, era para trabajar con la demanda? ¿Mm? O sea, con la queja. Uno se queja todo el tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Describir a nuestra madre. Oh, qué tarea difícil. Y a nuestro padre biológico. Bien, es probable, dice el autor, que a medida que avanzamos en estos ejercicios, descubramos más sobre nosotros mismos que sobre nuestros propios padres. ¿No? Si nosotros nunca hemos conocido a nuestros padres biológicos, por eso lo aclaro, ¿no? Porque acá el autor lo aclara, tenemos que pasar al siguiente capítulo. Pero
la mayoría que ha conocido a sus padres biológicos, eso te digo, si es el caso tuyo, de que vos fuiste adoptado de pequeño por otra familia y nunca conociste a tus padres biológicos, o tus padres se fallecieron cuando eras pequeño, te criaron tus tíos, no sé qué, no es para que hagas esto, es para las personas que sí se criaron con sus padres biológicos, ¿no? Bien, hay que tomarse un momento, primero empezar con la madre, ¿bien? Vamos a hacer hoy el de la madre, vamos a parar ahí y después seguimos en la próxima, en el próximo encuentro con el del padre, para no hacer tantas cosas. Primero hay que tomarse un momento para describir a la madre de uno cuando uno estaba creciendo. Vieron que nos van a venir muchos recuerdos, porque es como nosotros la vimos, ¿no? ¿Cómo era ella? ¿Qué adjetivos o frases vienen a la mente? ¿Era ella cariñosa, amorosa? ¿Era distante? ¿Era fría? ¿Feliz? ¿Estaba triste? ¿Te abrazaba mucho o rara vez te abrazaba? Tenemos que agarrar un cuaderno y escribir nuestros primeros pensamientos, las palabras que nos vengan primero a la mente. Porque si me detengo y empiezo, esta no, esta sí, esta no la pongo, no, ya ahí no sirve el ejercicio, es lo que me venga, pum. Hay que dejar fluir. Hay que completar lo siguiente. Entonces, primero mi madre era, y tengo que describir todo lo que me venga de mi madre. Recuerden que es como yo la veía mientras iba creciendo, ¿no? No ahora, en la actualidad. Ahora, en la actualidad, tengo que escribir en esa misma narración, ¿por qué culpo a mi madre? ¿De qué le echo la culpa? Culpo a mi madre por por no haberme dado mucho cariño, por haber sido no sé qué, por nunca haberme reconocido, bueno, no que sé, lo que sea. No hagas esto mentalmente. Hacelo escribiendo, sí o sí, en el papel. Esto parece como lo que dice Byron Katie, ¿no? Byron Katie dice, poné tu mente en un papel. Y la gente se resiste terriblemente a poner la mente en el papel. Queremos hacer todo el trabajo así. Por eso a la gente, fíjense que hoy en día le encanta ponerse el auricular y dormir escuchando los mantras y no sé qué, que va a, ¿cómo se llama esto? De reprogramar el subconsciente. Es como que todo, creemos que, como que todo se va a hacer así, sin que yo ponga nada de mi parte. Somos muy infantiles. Yo me descubro cada día, digo, que ay, mi niña, Dios mío, qué infantil que soy. Claro, por eso me va todo como la mona en mi vida, pero si no quiero ser adulta. No quiero crecer. Todos queremos ser niñitos. Los buenitos. Los niñitos buenitos. Y que todos nos hicieron, ¿no? Bueno, entonces nada de que la película mental. Ya bastante película mental nos hacemos todo el día, porque yo me hago películas mentales en toda mi vida, ¿no? No, esto hay que escribir. Bien. Entonces, lo podemos hacer el del padre porque es cortito. Bueno, solamente eso hay que hacer de la madre. Ahora hay que hacer lo mismo pero con el padre, ¿no? Y también, cómo lo fui viendo a mi padre mientras yo crecía. ¿Cómo lo describirías? ¿Fue amable? ¿Era duro? ¿Fue crítico contigo? ¿Se involucraba en tu infancia, en tu crianza? ¿Bien? Entonces, mi padre era, escribo todo sobre mi padre. Escribo. Hoy en día, ahora, desde mi presente, ¿de qué le echo la culpa a mi padre? Culpo a mi padre por... Y ahí escribo. Y no hay que hacerse el bueno, que yo no le echo la culpa de nada a mi padre. Dejen que todo emerja. Ahí se van a dar cuenta si están en la cabeza o están en el sentido. Porque cuando dejamos aflorar al niño interno, van a ver que surge de todo. ¿Bien? Si no, nos quedamos ahí, ¿no? Bien. Y también, ya que está, le vamos a agregar este. Vamos a describir a nuestra pareja, el que la tenga.
El que no tenga su pareja puede escribir a una amiga, un amigo, al jefe, a su jefe de trabajo, mi compañero o mi amigo o mi pareja o mi jefe es dos puntos, ta 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 ta. Le echo la culpa por ta 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 ta. Bien. Luego vamos a echar un vistazo a lo que acabamos de escribir. El autor lo llama esto adjetivos o frases espontáneas fuera del manguito. Fuera del manguito, no sé qué significa. Son una puerta a nuestros sentimientos inconscientes. Y pueden revelar sentimientos sobre nuestros padres que tal vez ni siquiera seamos conscientes de que tenemos. Escribir esta lista improvisada de adjetivos y frases nos da la oportunidad, ¿no?, de evitar esa versión refinada y racionalizada que hace nuestra mente, de nuestra historia. Yo, que hace ya bastante que vengo con las charletas estas, acá por el YouTube, a veces ni yo entiendo cómo hago estas charletas, porque la verdad. Pero bueno, es que es así, es lo que surge, lo que sucede, ¿no? Me he cansado ya de ver personas como te dicen, no, pero es que yo no, mi infancia fue muy feliz, mis padres son perfectos. No, yo a mis padres no les tengo ninguna bronquita, nada, yo los amo incondicional, o sea, ve cómo se engañan a sí mismos, ¿no? Por eso nunca. Después dicen, pero yo no puedo conseguir pareja. Y bueno, porque si no puedes conseguir pareja es porque hay algún problemita ahí, ¿no? Con la pareja interna de tus padres. Bien. Entonces, estos trabajos son de mucha honestidad. Y tenemos que querer hacerlos nosotros. Háganlos en su intimidad. No necesitan publicarlo en el Crónica ni que se entere medio mundo. Háganlo para ustedes mismos, ¿no? Es difícil contar nuestros sentimientos a otros. ¿Bien? A veces es bueno. A mí me ha servido en muchas etapas de mi vida. Pero a veces necesitamos intimar con nosotros mismos, ¿no? Bueno. Entonces, en ese escrito, si soy honesto y lo hago, de describir a mi madre, a mi padre y a mi pareja, o jefe, amiga, ¿no?, si no tengo pareja, vamos a ver todo sin filtro, sin esa censura que pone la mente habitualmente, ¿no? Eso nos va a poner en contacto con nuestras lealtades inconscientes y esas lealtades o alianzas, o fidelidades que también le llaman, que compartimos con nuestros padres. Podemos revelar cómo hemos rechazado a uno de ellos, o a ambos, ¿no? También puede ser. Y cómo nosotros hemos adoptado los mismos comportamientos que consideramos negativos en ellos. Estos descriptores no mienten. Nos proveen de una imagen interna que tenemos, una imagen que formamos hace mucho tiempo, justamente para protegernos de un dolor. Recordemos que cuando éramos pequeños nuestros cuerpos funcionaban como registradores, como esponjas, y que iban guardando toda la información que recogíamos de todo nuestro entorno. Los adjetivos nos devuelven a esos estados de sentimiento y las imágenes que los acompañan. Porque esos adjetivos resaltan esas imágenes que tenemos ancladas, antiguas, que nos impiden avanzar en la vida. Muchos de nosotros tenemos imágenes que son dolorosas, imágenes de que nuestros padres no nos daban lo suficiente, de que no nos daban lo que necesitábamos. Y estas imágenes internas, sin control, dirigen nuestras vidas, ¿no? Y estas imágenes están incompletas. Por eso hay que completarlas, hay que sanarlas.
Y estas imágenes nos muestran, porque esconden justamente todo eso, ¿no? Que fue lo que, la energía que se mueve en nuestro sistema, ¿no? Haciendo esta descripción podemos ver los resentimientos que todavía tenemos, las acusaciones que hacemos. Es posible que las mismas quejas que experimentamos hacia nuestros padres sean las mismas de las que nos quejamos con nuestra pareja. ¿Mm? Lo que no se resuelve con nuestros padres sirve como una plantilla, como un patrón que forja todas nuestras relaciones posteriores. Entonces, haciendo estas descripciones, vamos a poder exponer los resentimientos que aún estamos albergando, eso que nos quita la paz. A ver, quiero ver si tiene algo más acá. Ver si tenemos pensamientos dispares hacia nuestros padres, que se contraponen, ¿no? Ver si percibimos las acciones de nuestros padres como ataques hacia nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en la próxima vamos a ver un ejemplo, ¿no? De unas hermanas que se criaron obviamente con los mismos padres y cómo el autor muestra, ¿no? Cómo cada una de ellas percibió a sus padres. Y después se hace un trabajo en base a esto, ¿no? Como para poder comprender por qué tenemos estas actitudes. Bueno, amigos, vamos a dejarlo aquí y en el próximo encuentro seguiremos explorando este libro y descubriendo y haciendo los ejercicios para poder sanar. Gracias por acompañarme y nos veremos en la próxima. Chao.